Bueno, pues hoy vamos a empezar con el capítulo 14 que se llama El Encuentro. Bueno, recordemos que ya hemos visto muchos testimonios, bueno, o leído sobre varios testimonios. De nuevo, solo como recordatorio que, pues bueno, son testimonios de diferentes personas bajo hipnosis, con experiencias cercanas a la muerte, eh, algunos casos de vidas pasadas también que recuerdan algunas cosas de su muerte pasada, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, solamente para recordar que los testimonios no son solamente de una fuente, ¿no? Y han sido recabados también de diferentes autores e investigadores, ¿no? Pero bueno, hemos visto qué sucede desde que la persona pues muere, se desprende su cuerpo, vimos ya varios detalles, la luz que se ve, y bueno, el capítulo pasado vimos un poco también la idea de esta especie de túnel o luz que todo lo cubre, ¿no? Por el que pues supuestamente se recorre antes de llegar pues completamente a este reino espiritual o al otro lado, ¿no? Pues tiene muchos nombres, ya lo habíamos platicado. Incluso, bueno, había testimonios que nos dicen, eh, pues ver cosas, pero no sé, como símbolos, no es el famoso recuento de la vida, porque eso sucede después, lo vamos a ver también, pues si no pueden ver ciertos símbolos, recordar a ciertas personas o sentirlas que están ahí o que les hablan, también, ¿no? Son varios casos también, pero como vimos en los diferentes testimonios, pues hay mucho más similitudes, ¿no? Que cosas dispares. Pero bueno, en este capítulo 14 nos vamos a lo que se llama el encuentro. Entonces, bueno, tenemos una especie de encuentro con algo que es indescriptible, al menos en algunos de los testimonios que nos dicen aquí, porque bueno, se escucha una voz o algunos escuchan una voz, puede ser un hombre masculina o femenina, llena de amor, ¿no? Que dicen que nada más escucharla los llena de paz, de tranquilidad. Algunas personas pueden no solamente escucharla, sino ver a una presencia de luz, le han llamado ángeles, algunos ven como a Jesucristo, dependiendo de tu religión, hay otros que ven a Buda, Krishna, a quien se les antoje, y hay otros que ven solamente una presencia de luz. Pero bueno, el punto es que hay en este puente, ya hacia el otro lado, una presencia o presencias inteligentes que irradian amor y bondad. También fue muy interesante porque, bueno, Prescott nos compartió al principio de este capítulo que Carl Jung, él tuvo una experiencia cercana a la muerte y se lo describió a un amigo y dijo, lo que sucede después de la muerte es tan indescriptiblemente glorioso que nuestra imaginación y nuestros sentimientos no bastan para formar siquiera una concepción aproximada de la misma, ¿no? Eh, para, pues bueno, más o menos tengamos una idea, ¿no? Y bueno, tenemos algunos testimonios, guardé un par aquí para que nos podamos dar una mejor idea también, no solamente ir al resumen, ¿no? Porque me parece muy interesante. Y el primero es este, nos dice, estaba en medio de la niebla y supe inmediatamente que había muerto y no puedo describir cómo me sentí. eh, y pues empecé a derramar como estos enormes sentimientos de gratitud. Esta niebla empezó a infiltrarse, o en la niebla empezó a infiltrarse como una especie de luz que se hacía cada vez más brillante, pero dice, no lastimaba los ojos, pero era más intensa que el sol. Y dice, en ese momento ya no tenía conciencia de tener un cuerpo, era solamente pura conciencia. Y esta luz enormemente brillante sentía como si me abrazara o si me acunara. Se parecía existir en ella y ser parte de ella y ser nutrida por ella, y la sensación se volvía más y más.
gloriosa y perfecta. Y todo era como pues si cogieras las 1000 mejores cosas que te han pasado en la vida y las multiplicaras por 1 millón. Quizás así podrías acercarte a esta sensación, no lo sé, pero simplemente te envuelve. Entonces empiezas a saber muchas cosas, como si empezás a recibir mucho conocimiento o información. Y en ese momento recuerdo que sabía de todo, en todas partes del universo, y que todo estaba bien, que era un plan perfecto, que todo lo que ocurría, las guerras, el hambre, la violencia, todo estaba bien, todo era perfecto. De algún modo, todo formaba parte de la perfección y no teníamos que preocuparnos tanto por ello. Y todo el tiempo que estuve en ese estado me pareció infinito, era atemporal, simplemente un ser infinito en la perfección y amor, protección, seguridad y saber que nada podría pasarme y que estaba en casa para siempre, que estaba a salvo para siempre y que todo lo demás era perfecto. Aunque después, bueno, esta persona no realmente no sabe describir, porque bueno, aquí tenemos pues una visión muy limitada de lo que es la perfección universal, ya lo hemos platicado, ¿no? Porque bueno, nuestra percepción muchas veces se va al blanco y negro, lo bueno y lo malo, esta percepción dualista, y pues bien, también es parte también de la creación, ¿no? Positivo y negativo, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí estamos y realmente tenemos que discernir qué es bueno y qué malo y tomar un camino, ¿no? Un camino propio, individual, sea cual sea, ¿no? Es el libre albedrío. Pero como lo describen algunos de los testimonios en este capítulo, pues es algo, no solamente ese concepto de perfección, sino toda la experiencia en sí es algo que todavía aquí, pues bueno, no podemos comprender, ¿no? Otro testimonio nos dice, soy consciente de una luz brillante, es maravilloso y es como si esta luz te nutriera. Estaba descansado y luego pasaron minutos en silencio y de repente escuché una voz y dice, no era un susurro, era una voz ronca y fuerte, sin titubeos y no puedo describirlo porque, bueno, no era una voz que la escuchaba, sino era algo como más mental, casi telepático, dice. Y bueno, aquí parte de esa información o parte de lo que le decía esta voz era de que nuestra tarea en vida es aprender y acercarnos cada vez más a Dios a través del conocimiento. Dice, ahora en esta realidad sabemos muy poco y pues bueno, estamos aquí básicamente para aprender. Eso lo habíamos platicado, esto es una gran escuela, ¿no? Dice este caso, bueno, tengo tanto que aprender, mediante el conocimiento nos acercamos a Dios y entonces podemos descansar, luego volvemos para enseñar y ayudar a los demás. Eh, Dice, este es otro caso también, tras el último suspiro, pasé por una especie de síncope. Después, como si saliera de un largo desmayo, me fui despertando poco a poco y me encontré rodeado de amigos a los que no reconocía. Y recordemos que ya habíamos platicado esto también, ¿no? O sea, que son almas, espíritus, como quieran llamarles, a los que no reconocemos sus facciones, pero sabemos como que hay una conexión. Probablemente no nos los encontramos en esta vida, pero pues por ahí andan, ¿no? Y a veces nos van a recibir también. Y dice, bueno, ellos me prodigaron cuidados y atenciones, este, y dice, eso ya lo habíamos platicado, formamos aquí un grupo, o éramos un grupo de almas con un objetivo en específico para ayudar a los demás, aunque no especifican qué, porque cada grupo de almas pues tiene sus objetivos muy particulares, ¿no? Y bueno, parece que le recordaron algunas cosas de estos planes y lo echaron para atrás de nuevo, ¿no? O sea, todavía no le tocaba.
Y bueno, esto es otro aspecto muy interesante que aquí Prescott hace énfasis. Bueno, él le llama la conciencia cósmica, como llega un punto en esta transición entre la vida y la muerte, que, bueno, uno se siente como iluminado y empieza a fluir. Es extraño, ¿no? Porque como si esta luz lo fuera todo, porque da calidez, nutre, como decían uno de los testimonios, sientes ese amor, esa paz muy profunda, como si estuvieras en casa, pero al mismo tiempo también está como transmitiendo mucha información también, ¿no? O conocimiento. Entonces, algunos dicen que, pues bueno, lo comprendían todo en ese momento, ¿no? Pues, ¿qué es eso todo? Pues no son muy específicos y también yo creo que es muy difícil de comprender en el estado en el que estamos ahora, encarnados, pero casi como un estado se han descrito los estados de iluminación, ¿no? Es como una sensación de conocimiento universal o una perspectiva casi omnisciente en donde se levanta el velo de muchas cosas, creencias e ideas que teníamos y se perciben claramente verdades universales, ¿no? Bueno, esta persona igual tuvo una experiencia cercana a la muerte, estaba atravesando este túnel de luz y escuchó esta voz que le decía que bueno, que todo iba a estar bien, que no le tocaba todavía, que necesitaba regresar, pero dice que recibió como mucha información, incluyendo recordatorios de su propósito. Lo interesante es que, bueno, en ese momento, bueno, no solamente comprendió, eh, pues, por qué había hecho todo lo que había hecho, lo bueno y lo malo, ¿eh? O sea, porque pues, todo en sí forma parte de las experiencias de vida, sino también su propósito de vida. Eh, pero no pudo como regresarse mucho, ¿no? Porque sé que la información fluía rapidísimo, tuvo como este estado ahí de conciencia cósmica, como le llama Prescott, y lo echaron para atrás, ¿no? Entonces nos dice que por la mañana se despertó con un sentido espiritual tan fuerte que todavía, o sea, lo recuerda y lo motiva o lo inspira, ¿no? Y inclusive durante tiempos difíciles, solamente recordar esa experiencia lo mantiene fuerte, comenta, ¿no? Y dice, de esta experiencia nació una confianza inquebrantable en lo profundo del alma, por debajo del dolor, por debajo de todas las distracciones de la vida, hay un silencio vasto y grandioso, un océano infinito de calma que nada puede perturbar. Es la propia paz de la naturaleza que sobrepasa el entendimiento. Y dice, también tuve una comprensión, al menos superficial, que todo tenía su propia conciencia. Ahora sentía de repente la fantástica vitalidad presente incluso en cosas que antes había considerado inanimadas. Dice, un clavo se clavaba en el alféizar de la ventana y yo experimentaba brevemente la conciencia de los átomos y moléculas que lo componían. Dice, a pesar de todas mis ideas previas y de mi sentido común, supe que el tiempo no era una serie de momentos uno delante del otro, cada uno como una pinza de ropa clavada en la cuerda, sino que toda la experiencia existía en una especie de eterno ahora. O sea, este es otro aspecto también que muchos de los testigos reportan, este sentimiento de atemporalidad también, ¿no? Y bueno, esta persona nos dice que, bueno, antes no sabía si podía creer en Dios, tenía sus dudas, pero hacia el final de su vida sucedió algo realmente interesante. Eh, esa, esa semana donde él falleció, eh, y bueno, él decía que pensaba que estaba alucinando, ¿no? Bueno, porque esta experiencia le dejó un sentido muy profundo de espiritualidad, pero él aún no podía aceptar como completamente la idea de que existiera este Dios como luego nos lo pintan, ¿no? Casi como un señor ahí, ya grande sentado en el trono, ¿no? Y esa idea siempre la cuestionó, curiosamente, aunque tenía este sentimiento espiritual muy profundo, ¿no? Pero ya después dijo que
algo muy interesante porque aunque yo no lo comprendo, como decía aquí, en las últimas semanas de vida, que pues bueno, estaba en un estado pues un poco más de contemplación, ¿no? Porque ya sabía que pues se acercaba a su muerte por la enfermedad que tenía. Y considerando todas las experiencias que había tenido, incluyendo esta cercana a la muerte, pues dijo que probablemente Dios existía, pero no como nos lo habían puesto, ¿no? Al menos desde el punto de vista monoteísta, tal cual, ¿no? Pero también él tuvo como la suposición de que al menos esa voz en el túnel eh, podría ser Dios, pero al mismo tiempo también podría ser como su yo superior, ¿no? Como ese yo atemporal que habita en este reino espiritual, ya lo vamos a ver con más detalle más adelante, ¿no? Y bueno, aquí otro testimonio nos dice, iba hacia arriba y tenía una gran conciencia, una gran conciencia y una mente muy clara, una sensación de gran excitación, ya estaba muy emocionado y a mi alrededor estaban las respuestas a todo. No había rompecabezas porque se me había dado la clave para entenderlo todo. Lo que era tan emocionante era que la perfecta y lógica simplicidad me convencía de que solo el creador podría haberlo hecho así. La iluminación es una maravilla y aquí comprendí el universo. De nuevo, esta persona, por ejemplo, tuvo una experiencia cercana a la muerte, eh, se regresa con la sensación, pero no con la información. ¿No? Eso es muy interesante. Se quedan, eh, no sé si sea algo demasiado difícil de comprender o se quede guardado en algún otro, en alguna otra capa del ser, no sé, que no podemos recordar al 100% ahora, por ejemplo, ¿no? Pero eso es bueno, es algo muy interesante. Bueno, hasta aquí algún comentario. Sí, Luisito, yo, ahorita Adelante. con esto último que dices, de que no podía recordar o algo así, yo pensaba si estos testimonios que nos das o que da el escritor son de personas que podríamos decir con cierto nivel de desarrollo, cierta evolución, pero ¿qué pasaría con, por ejemplo, los psicópatas o los otro tipo de seres, ¿no? Eh, Esto tendría que ver con tu evolución, estas experiencias que nos transmites, o no tendría nada que ver. Es algo que desde el otro miércoles yo quería preguntar. Son como que son testimonios muy bonitos, yo digo, y eso será para todas las personas. Pues fíjate que esa pregunta ya la hicieron en otros dos de los libros. Esto lo va a comentar también Prescott, pero lo comentas ahorita y yo creo que pues va muy ad hoc con lo que estamos ahorita mencionando, porque la gran mayoría sí, la gran mayoría sí, Graciela, y eso es lo interesante, ¿no? Porque dicen, ay, como pues todo parece color de rosa y todo amor, y ya me explico, ¿no? Que parece como una fantasía, casi, casi, ¿no? O un sueño muy bonito, ¿no? Pero bueno, hay que entender que el sufrimiento como tal, ya lo hemos platicado, es un catalizador para el aprendizaje. Aquí venimos a aprender. eh, es normal que aquí tengamos estas experiencias de vida de repente tan fuertes o tan intensas, porque es lo que motiva también el aprendizaje, ¿no? Porque como decía uno de los testimonios, ¿no? Ahora comprendí por qué las guerras, eh, la violencia, la pobreza, pues bueno, toda era parte de esta perfección universal. Aquí lo vemos y se nos hace injusto y lo tenemos que ver como algo injusto, como algo que no está bien, por supuesto, porque bueno, aquí tenemos que alinearnos, ¿no? Con alguna de estas fuerzas de la creación o, o de la no creación, ¿no? Dependiendo que escojamos, por supuesto, ¿no? Pero es muy interesante leer
que la gran mayoría de personas que han tenido estas experiencias cercanas a la muerte o en hipnosis o de vidas pasadas, dependiendo, porque ya sabemos que hay muchos, como les decía al principio, muchas fuentes para esta información, sí lo describen como algo sumamente placentero también, ¿no? O sea, al menos la transición, ya lo veremos después, porque parece que sí hay como un tiempo de reflexión, donde el espíritu entra, pues, a ver qué hizo y qué no hizo, pues, no sé cómo llamarlo, ¿no? Sus pecados por, entre comillas, pecados o sus errores de pensamiento, palabra y omisión, pero nadie nos condena, ¿no? Sino que, bueno, es como parte de este proceso de aprendizaje. Chin, la regué aquí, pero bien pesado, le hice daño a esta u otra persona, pero, mira, por este otro lado, ayudé a tal persona, o tuve una buena relación acá, o aprendí a ser una mejor pareja, una mejor amigo, un mejor hermano, me explico. También no es que pues, se vayan a quedar ahí inundados en emociones negativas, ¿no? O sea, solamente un proceso de revisión. Ahora, hay algunos casos que lo vimos hace 2 o 3 capítulos también, donde hay experiencias que son un poco pues, más negativas, ¿no? Porque, bueno, hablamos de las muertes súbitas que pueden dejar al alma un poco confundida, pueden también quedar, hablamos un poquito de estas entidades que se quedan entre dos reinos, ¿no? Entre aquí y allá, por así decirlo, una especie de limbo, e incluso pueden pegársele a la gente. Eso, pues bueno, no es tan placentero. Y también hay gente que, pues bueno, si es consciente, tiene alma, e hizo cosas muy feas, ¿no? Se hizo mucho daño. Y bueno, ya vimos que hay un espacio que le tiene muchos nombres, ¿no? Este bajo astral, por ejemplo, donde pues a través un poquito más de la amplificación de ciertas emociones, pues se trata de incentivar el aprendizaje y pues pedir ayuda, por ejemplo, ¿no? Lo vimos en la película, por ejemplo, en Nuestro Hogar, donde el doctor se queda en este bajo astral por un ratito y pues no sale hasta que prácticamente pide ayuda, ¿no? Y pues es lo que dicen, la ayuda siempre va a estar ahí, pero bueno, también este bajo astral tiene un propósito, varios de los libros, no solamente el de Prescott, habla de ese caso donde pues bueno, nadie se queda ahí para siempre, o sea, pues eso hay que mencionarlo, pero bueno, no es así como tan común, lo más común es ver este tipo de transición un poco más normal, eh, que sí parece muy positiva, ¿no? Pero así son las cosas. O sea, sí es un contraste muy grande la vida que tenemos aquí en esta tierra y la experiencia del otro lado, ¿no? Es un contraste enorme, por supuesto, ¿no? Y pues de eso se trata, pues es una escuela no puede ser fácil, ¿no? Venimos a aprender, ¿no? Y por el otro lado mencionas psicópatas, por ejemplo. Bueno, es muy interesante porque desde Lobachevsky, que bueno, algunos de ustedes conocen a Lobachevsky de Ponerología Política, empezó a ahondarse más eh, en el estudio de la psicopatía y bueno, muchos llegaron a esta pregunta de que bueno, nacen o se hacen. Ahora bueno, ya sabemos más claramente de que nacen así por varias cosas, configuración genética, la forma del cerebro, por lo mismo, o sea, desde lo biológico hasta lo psicológico. Pues los psicológicos son pues completamente diferentes a lo que es un ser humano. Para ellos no hay empatía, eh, no hay una conciencia profunda, son solamente pues casi como máquinas hambrientas, ¿no? Prácticamente, eh, que se alimentan pues de los demás de muchas formas, o sea, desde lo monetario, desde lo emocional, lo psicológico, son explotadores, o sea, dependiendo, ¿no? Los mejores son muy difíciles de identificarlos, también eso ya se ha hablado mucho, pero aquí entra un poquito más, o vamos a entrar un poco más en lo esotérico, porque ya desde antes, Gurdjieff, Muraviev, por ejemplo, Muraviev particularmente y otras escuelas esotéricas hablaban de seres humanos sin alma, ¿no? Y
la sal de la tierra, le decían, ¿no? Que pues bueno, estaban aquí también para ayudarnos a aprender nuestras lecciones, pero es gente cabrona. Y por el otro lado también Castaneda nos hablaba de los pinches tiranos, de los pinches tiranitos también, que ese libro lo vamos a leer también. Yo creo que lo ponemos a votación, pero yo creo que sería bueno leerlo después de esto también, porque es un resumen de muchos conceptos espirituales, psicológicos muy importantes, el fuego interno. Pero bueno, eso ya lo platicaremos. Que bueno, están aquí para crear fricción, por así decirlo, y facilitar el aprendizaje, ¿no? Y puede ser muy difícil porque son abusadores y pues monstruos, casi, casi si quieren verlo así. Eh, pero bueno, tienen su porqué aquí. Y ahora hay que hacer una diferencia con lo que Muraviev llamaba portales orgánicos, ¿no? Que los portales orgánicos eran eh, almas de animales prácticamente, que en su punto de evolución espiritual acababan de pasar a esta realidad humana o tercera densidad que le llamamos, pero todavía no tienen un alma individualizada también, ¿no? O sea, su alma sigue siendo parte como de esta alma totémica, esta especie como árbol, les había dicho, ¿no? Donde pues bueno, cada rama es un solo árbol, pero cada rama es como cada animalito encarnado, por ejemplo. Entonces, cada vez que el animal muere, regresa a esta alma grupal, por así decirlo. Y con los portales orgánicos todavía sucede lo mismo hasta que ellos no lleguen a ese punto de aprendizaje en donde puedan, o de desarrollo espiritual, donde puedan tener una alma completamente individualizada. Y bueno, también hay que mencionarlo porque varias fuentes, no solamente Muraviev, hablaba de que cuando un portal orgánico muere, tiene lo que se llaman dos muertes, o sea, primero muere como cualquier otra persona y tiene una especie de espíritu, pero una vez que pasa al reino espiritual, regresa a esta alma grupal, por así decirlo, ¿no? Entonces le llaman la segunda muerte, pero realmente no muere, sino que regresa a su fuente. Y así va a ser hasta que, pues bueno, gane esta alma, una individualidad, un alma individual, ¿no? Los psicópatas, por otro lado, pues podría ser algo muy diferente, porque desde el punto de vista esotérico, como ya lo habíamos platicado, varias fuentes, no solamente Muravis, porque bueno, hay varias, eh, pues hablan de personas que no tienen alma, no son portales orgánicos, este puente entre estas dos realidades, o la realidad animal y la humana, por así decirlo, sino que no tienen. Algo pasa que el cuerpo no puede recibir un alma, ¿no? Prácticamente. Entonces, cuando mueren, pues no hay nada, ¿no? Y habíamos platicado un poquito del materialismo científico y cómo fue invadido por entes patológicos y psicópatas prácticamente, y todo empieza a tener mucho sentido, ¿no? Porque la mayoría de la gente que está muy clavada con este paradigma científico materialista, pues dice, bueno, ¿tú qué crees que pasa después de la muerte? Pues nada, negro, se acabó. Pues muy bien, esa realidad de la psicopatía se pudo haber permeado también en la ciencia y en la mentalidad de muchas personas, ¿no? Pero solo aplica a ellos. Y pues bueno, en términos de porcentaje, Lobachevsky hablaba del 6% de la población, que eso es mucho, ¿no? Más de lo que la ciencia oficial nos dice, que hablan de 1%, un poquito más de 1%, es mucho más que eso, ¿no? También. Lo que pasa es que muchos son muy difíciles de identificar también, ¿no? Pero bueno, para ellos sí muere, se acaba. Para el portal orgánico, este puente entre el reino animal y el reino humano, pues es regresar a su alma grupal hasta que pues gana individualidad, un alma individual hasta pues a través de su desarrollo espiritual. Y para los humanos, para la gran mayoría de humanos con alma, pues es muy parecido a lo que hemos estado platicando, ¿no? O sea, es una experiencia realmente placentera y positiva el morir, ¿no? Nada más con algunos raros casos, como lo habíamos platicado en capítulos pasados, donde, pues bueno, puede haber ahí emociones ahí subyacentes negativas que todavía hay que trabajar, se pasa un rato ahí en el bajo astral, en lo que pues ya se agarra un poco la onda, se pide ayuda,
y pues ya salimos de ahí y de nuevo pues nadie se queda siempre en el bajo astral, tiene un propósito, no es castigar, por supuesto, sino acelerar el aprendizaje básicamente, ¿no? Ok, pero algún comentario. Ok, seguimos entonces. A ver, adelante, Ana. Ay, perdón, más que nada una disculpa para que empecé prácticamente eh, ahorita, llegando tarde. Mil disculpas, acabo de terminar una sesión. Y la otra pregunta es, ¿están revisando qué libro? ¿Cambiaron de libro? Porque ya ves que no pude, para mí fueron, y una disculpa para todo el grupo porque para mí fueron fechas difíciles, pero ya estoy aquí de regreso. Y gracias, Ana. Seguimos con el mismo libro, todavía no te has perdido de mucho. También es que Prescott es muy descriptivo, pues habíamos hablado de lo que pasa justo después de la muerte, varios detalles que había dado después, eh, esta luz que veía, que ven muchos o la gran mayoría, después este túnel que atraviesan o esa luz que atraviesan muchos, esa voz que empiezan a escuchar de repente, no todos, pero algunos escuchan una voz, ¿no? Que los llena de amor y tranquilidad, etcétera. Y otros también ven caras familiares en ese proceso también, que es justamente el puente ahora sí entre la vida y la muerte, ¿no? Ya para pasar completamente al otro lado. Y ahorita estamos platicando un poco de que, bueno, no solamente sienten como este amor y paz indescriptibles, sino que le empieza a fluir una cantidad impresionante de información, algo que Prescott le llama conciencia cósmica, si no mal recuerdo, eh, donde por un momento sienten que lo saben todo, pues que lo comprenden todo, ¿no? Incluso hay un testimonio que dice que comprendía todo el universo, ¿no? Dice, y ahora entiendo, ¿no? O sea, todas las guerras, los conflictos, la violencia, dice, ahora entiendo que es parte como de este universo perfecto. El punto es que es tanta información o es una información diferente, ¿no? Que muchos de los que tienen estas experiencias y regresan, porque son experiencias cercanas a la muerte, al menos de las que hemos visto hasta ahorita, no la recuerdan, solo recuerdan las sensaciones, ¿no? Tienen como ciertas nada más impresiones, no se quedan con información concreta o a veces tienen sueños o solamente palabras, ¿no? Pero lo que sí los marca es la experiencia en sí, ¿no? Y bueno, también en ese punto, todos los que están atravesando este túnel o luz justo antes de llegar al otro lado, pues es esa sensación de atemporalidad, ¿no? No solamente esta conciencia cósmica, como dice Prescott, sino también como que el presente, pasado y futuro no existen en ese momento, ¿no? Incluso algunos dicen que pudieron ver sus vidas futuras, aunque no se quedaron con cosas muy tangibles o recordables, ¿no? Pero en esos momentos, cuando llegó esta casi como un estado de iluminación, eh, pudieron, o sea, verse a sí mismos en vidas pasadas, en su presente y en el futuro. Eso es muy interesante, ¿no? Y dice aquí un testimonio, dice, veía como si el presente, el pasado y el futuro sucedieran al mismo tiempo, es indescriptible, porque ahora solamente tengo una sensación de eso, ¿no? Pero en ese momento para ella era muy clara, ¿no? Eso fue un caso de una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Y dice, bueno, otra experiencia cercana a la muerte, otro testimonio nos dice, ahora comprendo que todo es un eterno ahora, ¿no? Le digo, son como conceptos muy abstractos, ¿no? No los podemos realmente comprender porque solamente son pistas de lo que esta gente percibe y siente, ¿no? Dice esta misma persona, podía sentir que el tiempo realmente no existía. Y bueno, nos dice Prescott, por desgracia también,
en las experiencias cercanas a la muerte, la mayor parte de ese conocimiento se pierde cuando la persona regresa al cuerpo físico. Y bueno, ya lo habíamos platicado un poco de que hay un velo cuando uno encarna en esta realidad que pues nos evita recordar nuestras vidas pasadas o la planeación de vida que tuvimos antes de llegar aquí, porque bueno, el punto es hacer de la experiencia, o sea, que la experiencia tenga un valor de aprendizaje mucho más profundo también, ¿no? Pero en esos momentos, cuando la persona estaba atravesando este famoso túnel o estaba atravesando esta luz, pues recordó todo, ¿no? O sea, recordó todo, o sea, quién era, quién iba a ser, ¿no? Cómo funcionan las cosas, por qué sucedieron así, etcétera, ¿no? Pero cuando regresan aquí, ese velo regresa, ¿no? Y se quedan solamente con impresiones. Pero a tal punto también que pues ha habido cambios de vida, lo habíamos platicado, ¿no? Esa gente que vivía vidas pues muy X, ¿no? Sin nada trascendental o incluso que llevaba vidas llenas de vicios y problemas y cosas negativas, este tipo de experiencias pues prácticamente les cambió la vida, ¿no? Platicábamos hace 2 o 3 capítulos, si no mal recuerdo, también alguien que se volvió pastor, ¿no? Que pues bueno, para él fue su forma de acercarse más a Dios, está perfecto, ¿no? Pero tuvo un cambio radical de vida después de esa experiencia, ¿no? Pero Podríamos decir, Luisito, que ese velo del olvido que existe, de cualquier manera, como que quedan reminiscencias y te da eso que dices, por ejemplo, cambio en tus situaciones de vida. sí, Es fíjate, pero pregunta. sí, Graciela, pues solamente impresiones o sensaciones, ¿eh? Porque te digo, y se quedan luego con palabras, a veces con frases, ¿no? Pero lo que más los impacta, pues es esa sensación, es algo que ya lo platicábamos con otros testimonios en este capítulo, es indescriptible, ¿no? Ellos solamente se quedan con sensaciones, ¿no? O sea, ya sea porque la información esté a otro nivel, que se quede también almacenada en otro nivel del ser, por así decirlo, en otra capa del ser, o porque este velo del olvido también regresa para que tú puedas aprender tus lecciones sin interrupciones también, ¿no? Exacto. Ajá. Ok. Gracias. Nada. Y fíjate, justo aquí uno de los testimonios dice, bueno, conservé la sensación de haber tenido una experiencia maravillosa, una revelación. Dice, desgraciadamente, eh, la llave mágica para comprender la lógica pura me había sido arrebatada, o sea, no podía darle lógica a todo lo que había aprendido o visto, ¿no? Pero bueno, de nuevo, justamente aquí en este punto, Prescott menciona también que varias o la mayoría de los investigadores de experiencias cercanas a la muerte han quedado muy impresionados por la frecuencia con la que los pacientes que informan de estas experiencias cambian radicalmente sus valores y sus vidas. Y dice Prescott, bueno, estos cambios no pueden atribuirse únicamente a su roce con la muerte. Dice, las personas que han sobrevivido a infartos y otras crisis médicas sin sufrir una experiencia cercana a la muerte, pues no suelen mostrar el mismo cambio de perspectiva y calidad de vida. Hay algo espiritual, hay algo más profundo que solamente el espanto de que, ay, morí, regresé, ¿no? Es algo más allá, ¿no? Entonces es lo que está haciendo aquí énfasis también Prescott. Y bueno, aquí tenemos un testimonio interesante que lo dejé guardado. Y decía, bueno, este es Joe Geraci, un policía de 36 años, y él nos dice que bueno, era un policía pues, muy duro, ¿no? Y sin pelos en la lengua, y su experiencia cercana a la muerte cambió completamente eso, y se salió del hospital como un hombre completamente distinto. Dice, después de ser un policía acostumbrado a ver violencia, conflicto, derramamiento de sangre, se dio cuenta de que ahora ya no podía ver cosas violentas en la televisión, ¿no? Que la apagaba y le cambiaba, ¿no? Este, y bueno, él terminó haciéndose profesor, se salió de la policía y se convirtió en un maestro.
¿no? Y pues, lo disfrutó mucho, porque bueno, trabajaba con jóvenes prácticamente. Y luego también está otro caso de un tal Mickey, que era un mafioso que estafaba a la gente hasta que tuvo una experiencia cercana a la muerte y después de regresar, pues ya no podía seguir con el mismo trabajo, ¿no? Y pues habló con su jefe de ahí mafioso, le dijo, o sea, que jefe, ya, discúlpeme, yo tengo mucho respeto y me ha gustado mucho trabajar con usted y todo, pero ya no quiero trabajar aquí después de lo que me pasó. Le trató de explicar, le dijo, no, pues está bien, te puedes ir, no te preocupes, lo dejaron ir prácticamente, ¿no? Y también la novia que tenía, pues lo dejó porque pues ella estaba más interesada en la lana, ¿no? Porque pues se ganaba bien, pues estaba en la mafia, ¿no? Y ya después de esa experiencia, pues fue un cambio radical, 180 grados, empezó una nueva carrera ayudando a niños delincuentes y a víctimas de abusos conyugales, eso se dedicó después de esta experiencia. O sea, había algo dentro de él que ya no le permitía, por así decirlo, regresar a su viejo, a sus viejas andadas, ¿no? A su viejo ser. Otro caso nos dice, después de esta experiencia cercana a la muerte, toda mi perspectiva cambió. Podía sentir el dolor de la gente, que esto es pues básicamente una empatía muy amplificada. Dice, antes a veces tenía que causar dolor a la gente, disfrutaba del conflicto y disfrutaba causándole dolor a la gente, pero ahora ya no podía hacer eso. Dice, esta experiencia me hizo más sensible y consciente del dolor ajeno y particularmente del que yo había provocado. Dice, ahora todavía me salen las lágrimas cuando veo a otros que sufren. Y dice, muchas veces la gente que conozco no me puede entender, dice, ¿no? Y dice otro caso, durante mi experiencia cercana a la muerte pude ver mi adicción tal como era y enfrentarme a ella, o diré, tener la voluntad para luchar contra ella. Dice, representaba lo peor de mí y estaba muy enojado. Había mucha ira dentro de mí. Me avergonzaba en lo que me había convertido. Dice, por primera vez en mi vida sentí rabia y por primera vez en mi vida tuve la sartén por el mango sobre mi adicción. Y en mi experiencia cercana a la muerte luché y gané y ahora la adicción se había terminado. Nunca he deseado regresar a las drogas o tomar, y esto ocurrió hace 16 años. Y ahora pues en lugar eh, de quitarle a la gente, estoy al servicio de los demás. Ya no estoy perdido, dice. Bueno, ¿algún comentario? Ok, pues nos seguimos entonces con el otro capítulo, pasamos al capítulo 15 y bueno, ahora vamos a hablar un poquito más específicamente de la presencia que hay en esta luz. Entonces, bueno, nos dicen que, bueno, se avanza por este túnel, hay una luz brillante y la gran mayoría describen algo que se puede solamente describir como una presencia. Dicen, puede ser que esa presencia sea la luz en sí misma o algo más allá de la luz, no es muy claro. Y también es como si esa presencia estuviera esperando a la persona o al alma, ¿no? O la recibiera de alguna forma, ¿no? Ahora, pues bueno, ya habíamos visto que esta transición en algún punto, pues bueno, hay esta sensación de este conocimiento casi total y al mismo tiempo, cuando está sucediendo esto, hay esta presencia divina, porque la gran mayoría lo describen de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos un testimonio que nos dice de repente, casi instantáneamente, al estallar esta luz, al nacer, al crecer a mi alrededor, tuve una sensación de que mi ser se expandía a proporciones increíbles. Dice, era como si de repente hubiera explotado hacia afuera en todas direcciones. No podía identificar dónde estaba mi yo, entre comillas. Fue en este estado por primera vez que fui consciente de oleadas y oleadas de amor que se movían hacia mí y a través de mí desde todas las direcciones espaciales imaginables. Entonces fui consciente de la presencia de un ser o de un poder
con una magnitud y una inteligencia que eran totalmente indescriptibles y que era esa luz que ahora sabía que estaba aquí. Entonces fue muy curioso, nos dice este testimonio, supe que yo no estaba dentro de ese ser, que yo estaba, perdón, dentro de este ser y él dentro de mí, estábamos fusionados, de modo que no había separación y sin embargo también sabía que yo existía al igual que él como entidades separadas o individuales. Otro, cuando me fui sentí mi espíritu dejando mi cuerpo y fui, bueno, esta persona era cristiana, fui a la presencia de Dios y dice, mientras estaba en la presencia de Dios, no quería volver, fue una alegría indescriptible, ni siquiera puedo explicarlo, estaba en armonía con todo, estaba muy alerta de todo, con una mente muy clara, y una vez en su presencia sentí que había llegado al punto definitivo de mi vida. Nos dice, la siguiente sensación es esta maravillosa sensación de amor, es casi como si fuera una persona, este es otro testimonio, pero no, bueno, no es una persona diferente, pero es un ser de algún tipo, dice, es una masa de energía, no sé cómo describirla. No tiene un carácter como describirías a otra persona, pero tiene un carácter en el sentido de que es algo más que una cosa. Entonces, esta luz se comunicó inmediatamente conmigo y esta comunicación era telepática, absolutamente instantánea, absolutamente clara. Y lo primero que me dijeron fue, relájate, todo es hermoso, todo está bien. Inmediatamente me sentí absolutamente a gusto. Es una sensación de comodidad que, no es, que nunca sentí en vida. Tienes un sentimiento de amor absoluto y puro. Es la sensación más cálida. Es vívida y clara. Entonces la cosa es que la luz se comunica contigo y por primera vez en tu vida hay un sentimiento de amor verdadero y puro. La segunda experiencia, aún más magnífica, es que te das cuenta de que de repente estás en comunicación con ese conocimiento absoluto, total. Es difícil de describir. Es como si pensaras en una pregunta, inmediatamente la respuesta llega a tu cabeza. Y al entrar en esa luz, la atmósfera, la energía, es energía pura total, es conocimiento total, es amor total, amor puro. Es muy interesante y aquí voy a hacer un paréntesis porque la gran mayoría de los casos hablan como si ese amor, esa luz y el conocimiento que reciben realmente es lo mismo. No sé si me explico, ¿no? O sea, que el conocimiento es luz, la luz es amor, el amor es conocimiento, ta, ta, ta. Es una forma en la que nosotros lo dividimos, ¿no? Pero realmente es lo mismo. O sea, esta luz, como quieran describirla, o esta presencia en la luz, es como si representara todo eso al mismo tiempo, ¿no? Pero nosotros, bueno, necesitamos todavía de estas divisiones conceptuales, por así decirlo, ¿no? Y nos dicen, bueno, a raíz de esa experiencia, tengo muy poca aprensión a morir, porque si la muerte se parece en algo a lo que viví, tiene que ser lo más maravilloso que se puede esperar, absolutamente maravilloso, decía. Pero bueno, también hay otro aspecto, eso ya lo habíamos platicado un poquito, que bueno, varios de los testimonios caracterizan a la presencia en la luz como Dios. Caracterizan, ¿por qué? Porque recordemos que nuestro nivel de conocimiento, nuestras ideas y creencias, pues van a colorear un poco lo que percibimos ya en este plano espiritual. Entonces, bueno, dependiendo de, de nuestras creencias e ideas, muy arraigadas, pues bueno, podemos considerar a esta luz o la podemos incluso ver como Jesús o Krishna o Buda, ¿no? Pero bueno, es lo que él dice, es como una mente todavía limitada o como una conciencia limitada, tratando de encontrarle alguna forma a lo que es indescriptible, dice Prescott, ¿no? Del resumen de todos estos testimonios, ¿no? También, bueno, hay algunas personas que lo describen a esta presencia como un ángel. Dice, bueno, estuve como con un ángel, ¿no? Ya me mandó de regreso, por ejemplo. Y dice, es alguien con el quien tuve total sintonía, pero con total comunicación, sin decir nada, ¿no? Ahora nos dice otro testimonio, yo sostengo que esta presencia, voz, es en realidad
tu yo superior, que también muy bien puede ser, ¿no? Sin embargo, no es una mera proyección de la personalidad, sino el yo total, o lo que en algunas tradiciones se denomina el yo superior. Desde este punto de vista, la personalidad individual no es más que un fragmento escindido del yo total, con el que se reúne en el momento de la muerte. Y durante la vida ordinaria, la personalidad individual funciona de forma aparentemente autónoma, como si fuera una entidad separada. Sin embargo, en realidad, está invisiblemente ligada a la estructura más amplia del yo, ¿no? De la que forma parte. Nos dice aquí, este yo superior es tan asombroso, tan abrumador, tan amoroso y con tanta aceptación incondicional y tan ajeno a la conciencia individualizada que nosotros tenemos ahora, se manifiesta como una luz dorada brillante, pero en realidad es uno mismo, en una forma superior, ¿no? Además, el yo superior tiene un conocimiento total de la personalidad individual, tanto del pasado como del futuro. Por eso cuando se experimenta como una voz parece ser omnisciente, según la expresión de varios de los testimonios. Pero esto puede iniciar, bueno, una revisión de vida y además ofrecer una vista previa de la vida y los acontecimientos que vivió la persona, ¿no? Pero bueno, ya vamos a llegar más adelante también a la revisión de la vida o ese punto donde se hace esa revisión, porque ya no es en este túnel. Algunas personas van viendo o pueden ver eh, cosas de su vida presente, bueno, de la que acaban de dejar prácticamente, pero no es en sí esa revisión de vida, porque eso ya se da allá, ya lo vamos a platicar también, ¿no? Yo pienso que a lo mejor de ahí desprenden su creencia los testigos de Jehová, de que esa es la representación de Dios, Claro. porque sí te platiqué que alguna vez vino un muchacho joven que estaba súper preparado, testigo de Jehová, y estuvimos leyendo la Biblia como 6 meses, y cuando accedí a que la leyéramos, le dije, bueno, vamos a hacer una cosa, yo leo la mía, tú lees la tuya, y mientras vayamos coincidiendo, no hay problema. Pero en el momento que tengamos una divergencia de opiniones, hasta ahí llegó el estudio de la Biblia, ¿te parece? Sí, perfecto. Y estuvimos leyendo y había pequeñas variantes, una palabrita de más, una palabrita de menos, pero que le decía yo, a esa palabrita de más o de menos le cabe toda la interpretación del mundo que uno le quiera dar. Pero ok, seguimos. Hasta que llegamos a un punto donde él hablaba de que Dios era una luz. Y le digo, ahí sí, ya nos divorciamos, le digo, porque a mí me conviene más creer lo que me han dicho siempre, que estamos hechos a su imagen y semejanza. Le digo, entonces, pues como que yo prefiero pensar que es alguien así a mi imagen y semejanza y no un rayo. Le digo, eso no me llena, ¿no? No, pues es que así es. Entonces, ustedes no creen en Cristo. No, pues Cristo era un profeta, pero él no era Dios. Entonces, definitivamente él no tiene vela en el entierro, no, pues él nada que ver. Digamos, entonces, a mí me suena que ustedes son el anticristo. Y ya con eso no regreso jamás. Claro. Está muy interesante porque fíjate que el mismo Prescott hablaba de que incluso, bueno, no solamente sistemas de creencia antiguos, sino que todavía existen un poco tribales, que su religión se basa en este tipo de experiencias, en lo que vieron y no, y en las interpretaciones que vieron, ¿no? Pero son interpretaciones muy propias y que, pues, depende mucho del grupo, pues, porque justamente en este capítulo Prescott nos habla de un investigador que hizo pues bueno, recabó varios testimonios de personas que habían tenido experiencias cercanas a la muerte en Georgia, que es en su mayor, bueno, la mayoría son protestantes, entonces todos habían visto a Jesús, pero te vas a la India y nadie ve a Jesús, ¿no? O sea, ven la luz, o ven a Krishna o a Buda, por ejemplo, ¿no? Y te vas a Ujú. Japón
y los simbolismos cambian, ¿no? Entonces, de hecho, justo un testimonio nos dice que, pues bueno, estaba teniendo como esta conversación en este pasaje, en este túnel o en esta luz, como quieras decirle, pero dice, la luz se transformaba en figuras como Jesús, Buda, Krishna, mandalas, imágenes arquetípicas, signos, ¿no? Entonces dice, realmente no puedo describirlo, era todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eh, depende mucho de las creencias que tengamos también, ¿no? Ujú. Sí, eso sí, definitivo. Y también de lo que se metan, porque ya ves que algunos se drogan para ver cosas de su Sí, religión. no, sí, también. Bueno, lo bueno es que, por ejemplo, aquí Prescott él eliminó todos los testimonios con psicoactivos, ¿no? Porque ahí sí Ujú. entras, pues más que nada en un plano subconsciente, ¿no? No espiritual. Puede ser que en algunos casos sí, por supuesto, ¿no? Pero pues más que nada, si te metes cosas, pues estás ahí en tu propio subconsciente, ¿no? O sea, viendo para adentro nada más, ¿no? Sí, exacto. Pero sí es interesante todo eso y obviamente que llegar a conciliar tantas creencias diferentes, pues es todo un tema, ¿no? Sí, lo vamos a ver más adelantito porque te digo, ahorita apenas estamos viendo como el asunto de la transición. Pero te digo, todavía nos falta medio libro y pues, se abordan todo ese tipo de temas también. Igual, testimonios de todos, experiencias cercanas a la muerte, vidas pasadas, diferentes investigadores. Entonces, es lo que me gusta mucho este cuate porque se dedicó a recabar de diferentes fuentes, no solamente se quedó con una, ¿no? Y solamente presenta los datos, ¿no? Porque ahorita no saca ninguna conclusión, solamente son los datos. Adelante, Ana. Ay, ya me escucho, ¿verdad? Oye, Luis, pero a ver, ¿qué tanto se ha prostituido esta situación del uso de, sobre todo de los alucinógenos, los hongos? Que bueno, antes en las culturas antiguas, vamos a llamarlas de esa manera, pues eran solamente ciertas personas, los consejeros de la tribu o los sabios, los famosos sabios, los que tenían acceso a este tipo de elementos que de alguna manera ellos ocupaban precisamente no no para tener una visión hacia ellos mismos, sino más bien para conectar con, o sea, hacia otros universos o hacia otras dimensiones, incluso viajar en el tiempo, ¿no? Que desgraciadamente con nuestra cultura, pues ya todo eso ya se echó a perder. Y pues como muestra, pues lo del peyote, lo de Sabina, por ejemplo, ¿no? Que muchos nada más iban ahí para ir al viaje y que realmente se perdió ese sentido de espiritualidad, vamos a llamarlo así, y de conexión con esa, ¿cómo llamarlo? Fuerza universal lo que tú estás hablando, ¿no? Con esa voz universal, con ese yo universal. Mm. ¿Sí me explico? Fíjate que sí, todavía los hay, ¿eh? Eh, el chamanismo en su forma pura todavía existe, ¿no? En Ujú. tribus, de hecho, todavía también, ¿no? Ajá. De Pero por nuevo, ejemplo, lo que perdón vean, que te interrumpa, por ejemplo, yo he escuchado, hablando de esto de la famosa ayahuasca, que, que hay algunos ¿cómo llamarlos? Pseudomédicos, pseudopsicólogos, que ocupan este tipo de elementos que dizque de una manera terapéutica, pero que en realidad hasta les va peor, ¿no? Yo he visto algunos videos al respecto que dicen, no, ¿sabes qué? Ni te metas en eso. ¿Por qué? Porque no los están manejando como deberían, como que están perdiendo este sentido de espiritualidad. Y entonces es cuando, por ejemplo, si tenían un brote de psicosis, más bien al revés, si tenían ¿cómo decirlo? Una tendencia a la psicosis, pues ahí les brota al 1000%, ¿no? Y entonces los deja peor que antes de que lo consumieran. sí.
Sí. Dependiendo de cómo lo manejen también, ¿eh? Porque Gabor Maté, por ejemplo, que él en sí mismo ha sufrido de depresión crónica y que se ha dedicado al trauma y a la depresión y a la ansiedad, por ejemplo. Hay un documental en Netflix muy bueno también. Eh, lo malo es que, bueno, le dan mucha promoción y yo creo que no deberían de escatimar tanto en precauciones, ¿no? Porque hay que tener muchísimo cuidado. Ahorita se sabe, por ejemplo, que microdosis de psilocibina, por ejemplo, activan esos circuitos en el cerebro que están apagados en personas con depresión, por ejemplo, ¿no? Y es muy duradero, pero no, ni te pone ni nada, o sea, es una microdosis, no sientes absolutamente nada. Yo no conozco a nadie personalmente que lo haya hecho, solamente he investigado un poco al respecto y no se tiene que repetir, ¿no? O sea, es como ya esa como zona del cerebro está activa y funcionando como se debe y ya, ¿no? Pero pues más bien se puso de moda entre esta gente como que se llaman a sí mismos despiertos, ¿no? Esta onda de la nueva era, pues ya hacerlo como de manera recurrente cada fin de semana, estarse metiendo ayahuasca, peyote, hongos, etcétera. Eso ya es otra cosa, porque está ahí ya pervirtiendo el objetivo que tenían estas tribus también, ¿no? Y ahorita tenemos muchas otras herramientas también, igual, eh, pues ya que no necesitamos usar ese tipo de cosas. De hecho, el caso de Castaneda con Don Juan Matus también, que bueno, es una historia novelizada, por supuesto, ¿no? Porque hay varias cosas que pues se las inventó para hacer unas buenas novelas, pero la esencia está ahí. Y don Juan al principio le enseñó a alcanzar ciertos estados de conciencia expandida a través del peyote y el humito, que era una mezcla de hongos que se dan en el norte de México, ¿no? Pero él le decía, bueno, aquí la gran advertencia es de que esto es un medio para que tú te acostumbres a ciertos estados de conciencia expandidos, ¿no? Si tú te clavas en esto, pues ya perdiste, o sea, desde el principio, ¿no? Entonces era enseñarle a la gente a través de estas plantas, ¿no? Que pues se les consideraba sagradas, pero ahora pues, está más que pervertido, ya realmente no se usa para nada. Al menos te digo que sea como ya chamanismo tribal que todavía lo sigue habiendo. Y aún así, pues hay varias cosas que considerar también, porque en ese tipo de experiencias hay un factor subjetivo, el subconsciente, y también puede haber un factor emocional, pero digo, espiritual, ¿no? De otros reinos, pero necesitas un discernimiento espiritual muy profundo, ¿no? Para saber qué es qué, ¿no? Y para llegar a eso necesitas muchísimo aprendizaje, que te lo pasaban como parte de estas tradiciones religiosas chamanísticas, ¿no? Ujú. Ok. Thank you, Luis. Ah, pero bueno, ya para cerrar el capítulo, eh, en términos generales y de manera muy breve nos dice Prescott que esta inmersión en este túnel, en esta luz, inicia una poderosa transformación emocional y espiritual, pero dice esto solo es el principio de los cambios que aguardan al alma recién descarnada. Pues bueno, terminamos aquí con el capítulo 15. ¿Algún comentario? Pues eso de los psicoactivos que manejan, a mí me tocó ver a gente que consumía marihuana y mientras consumían la marihuana, el que se las distribuía, pues era como el gurú de ellos, los orientaba, les platicaba y los mantenía calmados. Y cada día se iban haciendo más grandes su grupito porque él llevaba marihuana para 40 que íbamos en una excursión a la sierra. Pensaba, pues, convertirnos a todos, ¿no? Y empezó por uno, dos, y al ratito ya eran como 10 o 12 los que estaban ahí con él. Pero todos tranquilos, fascinados, porque según esto estaban muy relajados. Entonces yo siento que en ese tipo de actitud que conquistan con la pasividad que les da el estar consumiendo la marihuana, pues es como si estuvieran haciendo meditación y todo lo que les están diciendo, pues
les está entrando totalmente directo al consciente y al subconsciente y se sienten muy a gusto, ¿no? Hasta que llegó un muchacho que venía de otro grupo donde habían estado tomando y se les acabó el, el alcohol y pasó a todos los grupos pidiéndonos cooperación. Cuando llega al grupo de los de la marihuana, llega en el momento justo que van pasando el carrujo y él se lo agarró y se lo acabó y se puso como loco porque se cruzó, como iba bien cuete de alcohol y se mete la marihuana, se cruzó y se puso como loco, se regresó y tiró las monedas que traía en las manos y saca el machete. Y a lo que saca el machete, pues nos vamos encima de él porque venía sobre nosotros. Y entre 7 no lo podíamos controlar. Se pandeaba y no soltaba el machete. Yo estaba como loco y todos encima de él. Entonces ya me paré y fui por el que le había dado eso y yo también llevaba el machete en la mano. ¿No? Le digo, ¿tú controlas eso o te va a llevar al diablo? Le digo, porque este cuate nos pega un machetazo a cualquiera de nosotros y yo te pego a ti otro. No, es que no lo deben agredir así, que hay que meterse por el lado amable, en buena onda y no sé qué. Bueno, tú sabes de eso, tú lo generaste, te toca arreglar. Y ya se fue con él, empezó a hablar con él así tranquilo, calmándolo, y conforme lo fue calmando, fue haciendo que lo fueran soltando todos hasta que lo soltaron. Y ya se quedó platicando con él toda la noche. Ya estuvieron llorando juntos y platicando, y el otro se estuvo desahogando, pero hablaba fuerte, entonces todo el mundo se enteró de los problemas emocionales que él tenía en su matrimonio y que eran los que afloraron en ese momento, ¿no? Pues en la mañana, al amanecer, él ya no estaba, porque aunque estaba cruzado y todo, pero siempre estuvo consciente de lo que hacía. Entonces le dio tanta vergüenza saber que había pues balconeado toda su vida emocional, que se fue y se dio de baja del cine, ya no lo volvimos a ver. Entonces, yo siento que mientras manejan esa situación así como el otro lo hacía, que tiene a todo el mundo fascinado, metiéndose la droga y todo, pues los tienen controlados y haciéndolos pensar y sentir lo que él quiere que piensen y sientan. Pero cuando hay una contaminación a eso, pues se sale de control. Exacto. Entonces yo creo que eso, pues hacían mucho los famosos brujos de las tribus, ¿no? Y en la fumada de la pipa de la paz, pues me imagino que también algo parecido había por ahí, porque hasta los más agresivos guerreros estaban en el círculo fumando la pipa de la paz y nadie se ponía loco. Entonces ahí yo creo que el que sepan manejarlo, pues es en principio que sepan consumirlo, para que después sepan dosificarlo, ¿no? Gracias, Arturo. Y es que, si tú me permites, Luis, también depende, porque antes era todo un ritual, ¿no? No cualquiera tenía acceso a este tipo de sustancias. Hoy día no solamente es la marihuana, el peyote y los hongos, sino que ahora ya tú puedes ver incluso piedras digo piedras, drogas de diseño, como por ejemplo el crack o la piedra o el cristal, que incluso ya te están, bueno, a los consumidores les ocasionan episodios de paranoia o de esquizofrenia, y hacen barrabasada y media, ¿no? Y que ahí ya no hay absolutamente nada de espiritualidad y nada de respeto hacia ciertas jerarquías en cuanto a la cuestión espiritual, ¿no? O sea, como tú dices, ya está bien prostituido todo esto. Ya Sí, no, no, ya y se le perdió aparte, el sentido. eso ya son drogas sintéticas, ¿no? O Sí, sea, que pues ni se usaban antes, ¿no? O sea, lo que le llaman las plantas sagradas, pues eran más bien peyote, algunos hongos, mezclas como la ayahuasca, ese tipo de cosas, ¿no? Ya
crack, fentanilo, es más, hasta la cocaína, así, pues nada que ver, eso ya nada más es pues Le llaman lúdico. para el relajo, ¿no? Sí, pues Sí, sí, que de lúdico no tiene nada, ¿no? Pero pues bueno, sí, exactamente. Sí, ya ya. el objetivo es totalmente diferente, ya no es espiritualidad, sino brincarse las trancas, sentirse superpoderoso, aunque sea por unos segundos. Y ya el objetivo es totalmente diferente. Sí, o estar paliando trauma, porque también es la gran mayoría de la gente con adicciones también, estar Ujú, de alguna manera ahí, pues no afrontar ese dolor tan profundo, ¿no? Sino de alguna manera calmarlo, ¿no? Porque pues a veces no tenemos los recursos para trabajar con ellos o nos da miedo ir al psicólogo, no sé, ¿no? Entonces, pues opta por cualquier sustancia prácticamente, ¿no? sí. Está bueno, chavos, pues ya terminamos. Entonces, esta semana se nos desconectó por ahí, Graciela, un segundito.